hay textos del Tanaj que no funcionan como un simplemente no harás o un harás en forma directa, sino como una maquinaria de la vida real. Se llaman normas casuísticas, el lenguaje claro de si pasa X situación, entonces sucede Y situación o Y consecuencia. Aquí se revela algo que desarma muchísimos mandamientos fantasma. El Tanaj no legisla desde eslogans, legisla desde escenarios concretos de la vida humana. No habla en lo abstracto, habla como quien conoce la calle, el mercado, la casa, el colegio, la educación, la conducta, el juicio, el poder y también conoce la psicología colectiva. Por eso, cuando alguien suele predicar lo bíblico sin una norma casuística, suele estar predicando un mandato fantasma, una idea general que suena santa o bonita, pero que no respeta al Tanaj, no respeta a Hashem ni a su lógica. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Shemot, capítulo 21, verso 33 al 34, y dice lo siguiente: Behi yiftach ishbor, o kich ichre ishbor, velo yehaseinu, venafal shama shor o hamor, baal habor yeshalem, kesef yashiv lif alaf behamet yehye lo. Su traducción es: si un hombre abre un pozo o si un hombre cava un pozo y no lo cubre y cae allí un buey o un asno, el dueño del pozo pagará, devolverá dinero a su dueño y lo muerto será suyo. El contexto de este párrafo es la sección de Mishpatim, donde la Torá aterriza el pacto en una responsabilidad civil. Nos habla de daños, de negligencia, de propiedad y de compensaciones. Esta es una norma positiva casuística en forma clásica. Si sucede X, y aquí la cláusula sería negligencia, creando un peligro público, es decir, si tú tienes negligencia al crear un peligro público, entonces debes hacer Y situación. Y aquí la cláusula sería pagar una compensación y asumir la pérdida. La Torá nos está enseñando que la santidad no es tener una buena intención o simplemente un buen corazón, sino asumir el costo del daño que la negligencia provocó. No se permite espiritualizar la irresponsabilidad. Abrir un riesgo y dejarlo abierto convierte al accidente en culpa moral de la persona que provocó ese riesgo. ¿Cómo se suele predicar esto normalmente? Se ha usado en la religión para exigir fe y amor, mientras que se tolera la irresponsabilidad práctica. También se ha predicado que todo es la voluntad divina para evadir el deber de reparar. Normalmente se suele enseñar que si sucede algo a alguien, esto es porque Dios quiso, y ahí se evita la propia responsabilidad del problema. ¿Qué manda exactamente este pasaje y a quién se lo está mandando? Bien, regula para Israel en exclusivo porque es un caso concreto de negligencia con obligación de restitución para el pueblo de Israel. No es un proverbio, sino que es una estructura jurídica. El que crea el peligro debe pagar. En la dimensión noajida, aunque el pasaje pertenece al Código Legal de Israel, su enseñanza ética es universal sin ninguna apropiación. Y esto lo digo porque en la dimensión noajida, esto se relaciona directamente con dinim, que es establecer justicia, también con el deber universal de reparar daños y legislar responsabilidad civil. No se trata de copiar la Torá como un pacto, sino de aprender a reconocer el principio civilizatorio. Quien pone en riesgo al prójimo debe responder.
En el Sefer Devarim, capítulo 22, del verso 1 al 3, lo voy a resumir, vamos a encontrar el siguiente ejemplo. Dice así: Lo tiré et shor ajija o et seyo nidahim behit alamta mehem hashev teshivem leajija beim lo karov ajija eleja velo yedato veasafto el toch beteja veheshevoto lo. Su traducción sería: si ves el buey de tu hermano o su oveja extraviados y te desentiendes de ellos, ciertamente se los devolverás a tu hermano. Y si tu hermano no está cerca de ti o no lo conoces, lo recogerás en tu casa y se lo devolverás. El contexto es la construcción de una sociedad donde la justicia no es solo no robar, sino una responsabilidad activa por lo que no es tuyo cuando está en peligro de perderse. Esta norma casuística es de oro. Si pasa X, y aquí la cláusula sería: si encuentras algo perdido, entonces debes hacer Y, es decir, no te desentiendas, recógelo, guárdalo y luego devuélvelo. Nuestra bendita Torá desactiva una tentación psicológica muy común: no es mío, que se arregle solo. Y otras veces también: no es mío, me lo encontré, no lo devuelvo y me lo quedo y saco provecho. Esto nos está enseñando que la rectitud debe medirse por lo que se hace cuando nadie me mira y cuando la ley podría no alcanzarme. ¿Cómo se suele predicar? Bien, normalmente se ha reducido a ser una buena persona sin reconocer que el Tanaj obliga con detalles específicos. También se ha transformado en un moralismo para señalar a los demás sin enseñar el deber práctico de devolver las cosas y custodiarlas. ¿Qué manda exactamente el pasaje y a quién? Ordena a los Bené Israel un deber activo de restitución de pérdidas ajenas, con un procedimiento: recoger, guardar y devolver específicamente. En la dimensión no ajida, la persona no judía no necesita asumir la identidad pactal judía para poder vivir la ética de esta verdad. Puede aplicarla como una ética universal y como extensión natural del mandamiento no ajida de no robar, porque apropiarse de lo perdido ajeno es hacerse el ciego, como se dice comúnmente en México, hacerse de la vista gorda. Esto, queridos alumnos, es una forma de robo. También esto está relacionado con el mandato de Dinim, que es aplicar también normas sociales que protejan la propiedad y generen confianza. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Ruth, capítulo 4, verso 7, y dice lo siguiente: Bezod lefanim beIsrael al hageula beal hatemura lekayem koil davar shalaf ishna alo benatan lerehu bezod hateuva beIsrael. Su traducción es: y esto era antiguamente en Israel respecto a la redención y el intercambio. Para confirmar cualquier asunto, un hombre se quitaba su sandalia y se la daba a su prójimo, y esto era el testimonio en Israel. El contexto aquí es narrativo y social. El libro de Ruth no está promulgando un nuevo mandamiento. Está describiendo una práctica comunitaria para formalizar acuerdos de redención e intercambio. Esta, queridos alumnos, es una norma casuística en modo descriptivo. Si pasa X, es decir, si se quiere confirmar una transacción, la gente suele hacer Y, un gesto público, o sea, la gente suele hacer un gesto público simbólico, el cual era entregar la sandalia como testimonio. El Tanaj nos enseña algo finísimo.
Las sociedades sanas crean señales públicas para sellar pactos y evitar la ambigüedad. No todo es mística, hay también antropología jurídica, símbolos para poder sostener el bitajón, la confianza. ¿Cómo se suele predicar esto? Normalmente se toma esta escena y se inventan rituales, entre comillas, bíblicos obligatorios, como si quitar nuestras sandalias fuera un mandamiento eterno para todos. También se suele judaizar la narrativa, convirtiendo costumbre antigua en una obligación espiritual. Pero ¿qué manda exactamente el pasaje y a quién se lo está mandando? De hecho, queridos alumnos, aquí no se está mandando nada, absolutamente no es un mandato, no es una ordenanza. Aquí se está registrando simplemente una costumbre antigua de Israel para confirmar asuntos legales. Es una descripción narrativa, no un estatuto. En la dimensión noajida, aquí no hay tampoco ninguna obligación noajida de imitar gestos israelitas. La enseñanza ética para la humanidad es completamente diferente. Los acuerdos deben ser claros, deben ser públicos cuando corresponde, deben ser verificables, transparentes, con procedimientos bien definidos que reduzcan el fraude. Por lo tanto, esto se relaciona con el mandamiento de Dinim, que implica orden judicial y civil, y también con el de no robar. ¿Por qué? Porque los contratos claros reducen la estafa. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Esther, capítulo 4, verso 11, y dice lo siguiente: Koil avde hamelech be'am medinot hamelech yodim asher koilish be'isha asher yavo el hamelech el echatzer hapenimit asher lo yikare achat dato lehamit levat measher yoshit lo hamelech et sharvit hazahav vechaya. Su traducción al español es: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al rey en el patio interior sin ser llamado, una sola ley tiene: morir, salvo aquel a quien el rey le extienda el cetro de oro, y vivirá. El contexto de este pasaje es una descripción social política dentro de un relato de exilio. No es Torá legislando, es la realidad del poder imperial persa y su protocolo mortal. Funciona como una casuística descriptiva. Si pasa X, es si entras sin ser llamado, la gente sabe que ocurre Y, o la gente sabe que suele ocurrir Y, es decir, la gente sabe que ocurre la muerte, a menos que pase Z, es decir, que el rey extienda el cetro de oro para que la persona viva. Aquí el Tanaj revela la anatomía del miedo en las cortes, en los tribunales reales. El acceso al poder no es espiritual, es completamente letal, arbitrario y condicionado. Esther debe navegar ese sistema para poder salvar vidas. ¿Cómo se suele predicar este pasaje? Normalmente se ha convertido en un principio bíblico, entre comillas, para justificar jerarquías religiosas. Se dice: no te acerques a la autoridad sin permiso. Los reyes lo han tomado como: los reyes, los presidentes, los gobernantes, somos tan poderosos que nadie debe acercarse a nosotros sin permiso, castigando de manera arbitraria a quien busca soluciones a sus problemas en las clases sociales bajas. También a lo largo del tiempo se ha usado como plantilla espiritual de miedo, y en otras ocasiones se ha leído como si fuera una ley divina cuando es claramente una ley persa. Muchas monarquías se han justificado aquí como las únicas válidas provenientes del cielo para gobernar
a los seres humanos comunes y corrientes como nosotros. ¿Qué manda exactamente el pasaje y a quién? En este punto, no manda absolutamente nada a nadie. A Israel no le está mandando nada, ni tampoco a la humanidad. Solamente se está describiendo un protocolo imperial persa arbitrario conocido por todos en la historia de Esther. En la dimensión noahida, su aplicación es ética y prudencial. Nos enseña a entender cómo funcionan los sistemas de poder, cómo el miedo se institucionaliza y también nos enseña por qué Dinim, el primer mandato noahida, que es buscar la justicia verdadera, es indispensable para que la vida humana no dependa del capricho, del trono ni del gobernante. No se debe imitar y no se aprende ninguna lección. ¿Por qué? Porque donde no hay justicia, hay arbitrariedad y finalmente muerte. En el Sefer Yeshayahu, para el siguiente ejemplo, capítulo 1 del verso 19 al verso 20 se dice lo siguiente: Im tovu ushematem tuv haaretz tochlu, veim tema'anu umeritem jeref teuklu, kipi Adonai diber. Su traducción al español es: si consienten y obedecen, comerán el bien de la tierra, pero si rehúsan y se rebelan, la espada los devorará, porque la boca de Hashem ha hablado. El contexto que vemos en este pasaje es una reprensión profética a una religiosidad vacía, sacrificios sin justicia, culto sin ética, manos llenas de sangre y boca llena de rezos fríos, mecánicos y vacíos. Esta es una casuística profética en estado puro. Si hacen X, es decir, si obedecen con rectitud, entonces ocurrirá Y. ¿Qué va a ocurrir? El bien. Pero si hacen el mal, si se rebelan, aquí hay una doble casuística. Si hacen X, es decir, rebeldía, ocurrirá Y, que en este punto es devastación y destrucción. La profecía no está creando un nuevo mandamiento, está aplicando la lógica del pacto de los Bnei Israel. La realidad histórica responde a la moral de un pueblo. ¿Y esto cómo se suele predicar y tergiversar? Se ha vendido a lo largo de los siglos como una fórmula mágica de prosperidad. Se ha dicho a las naciones: si obedeces, te irá bien siempre. Si tú cumples lo que yo te digo, lo que yo te enseño, entonces tendrás buena economía, tendrás salud y prosperidad. También se ha enseñado o se ha aplicado a cualquiera como si todos tuvieran el mismo pacto nacional que Israel, lo cual es un error, como hemos visto a lo largo de estas clases. También se ha usado para poder culpar víctimas ignorando complejidad histórica. ¿Qué manda exactamente este pasaje y a quién se lo está mandando? Aquí es un llamado profético exclusivo a Israel a hacer teshuvá y aplicar justicia en sus vidas con consecuencias anunciadas en términos nacionales e históricos dentro del marco pactal de Israel. En la dimensión noahida, para los Bnei Noyaj, esto no se toma como un contrato de prosperidad como se ha vendido en otras religiones. Es decir, si el Bnei Noyaj cumple y obedece, no significa que va a ser bendecido, ni tampoco que va a ser prosperado. Tampoco debe tomarse como una amenaza pactal para justificar que si las personas cometen el mal, por eso les está yendo mal. No, de ninguna manera. Esto tampoco es una enseñanza universal, queridos alumnos. Las sociedades que normalizan la injusticia y la violencia siempre terminarán cosechando el colapso, es decir, las consecuencias de sus acciones son inherentes a su comportamiento. Las sociedades que practican justicia van a generar vida, pero las sociedades que practican la injusticia van a generar muerte.
son consecuencias inherentes a su propio comportamiento. Si bien este pasaje está relacionado con dinim, con justicia, y con la prohibición de derramar sangre en su dimensión social, se debe tener muchísimo cuidado a la hora de aplicarlo en el pacto de los Benei Noyaj. Para estudiar a profundidad cómo la moral universal sostiene la civilización, les recomiendo, como siempre, que tomen también el curso de los 7 mandamientos para la humanidad, ya que ahí les voy a ofrecer el andamiaje sin confusión de pactos. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Yirmiyahu, capítulo 18, versos 7 al 10, y lo voy a leer de manera resumida. Rega adaber al goy, be al mamlacha lintosh, be lintots uleha avid. Be shaf hagoy ahu meraato, menichamti al hara'a. Urega adaber al goy, veal mamlacha livnot belintoa, ve asahara, ve einai benichamti al hatova. Su traducción es: en un momento hablaré acerca de una nación y de un reino para arrancar, destruir y hacer perecer. Pero si esa nación se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba hacerle. Y en un momento hablaré acerca de una nación y de un reino para edificar y plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, me arrepentiré del bien con que pensaba beneficiarla. El contexto de este pasaje es una de las enseñanzas más poderosas sobre la dinámica profética. El Nebí, el profeta, no es un adivino fatalista. La profecía es una advertencia moral que busca siempre cambiar el destino mediante la aplicación de la Teshuvá. Esta es casuística profética con doble condición. Si hacen X, es decir, si se vuelven del mal, ocurre Y, se revoca el castigo. Pero si hacen otra X, es decir, si persisten en el mal, va a ocurrir otra condicional, que es otra Y, que se revoca el bien que Hashem tenía pensado para con esa sociedad, esa nación. Es la Torá de nuestra historia y la historia de la humanidad. Las naciones no son juguetes del azar, son responsables ante el Creador en su conjunto, y la ética altera el futuro de cada una. ¿Cómo se suele predicar normalmente esto? A lo largo de la historia se ha usado para crear decretos religiosos de miedo o para manipular con fatalismo. También se lo ha arrancado del contexto original y se ha convertido en una amenaza individual automática. ¿Qué manda exactamente el pasaje y a quién para desmontar estas ideas falsas? Lo que enseña es el principio profético aplicado a las naciones. El comportamiento moral cambia el decreto. No es una ley penal, es una lógica de gobierno divino sobre la historia. En su dimensión noajida, aquí la cuestión es natural y directa. El texto habla de Goim y Mamlajot y su mensaje es completamente civilizatorio. Se conecta con Dinim, que es justicia para las naciones, y con el conjunto de los 7 mandamientos como fundamento moral de la humanidad. Adentrándome un poco más en este pasaje del Sefer Yirmiyahu capítulo 18, versos 7 al 10, el sujeto explícito de la acción divina no es el individuo, sino el Goy, que aquí vamos a traducirlo como nación, y Mamlajá, que se traduce como reino o entidad política organizada y estructurada. El pasaje formula un principio jurídico histórico de alcance colectivo, la relación entre conducta moral pública y destino político. No se trata de una simple promesa o amenaza privada, sino de una regla de gobierno divino aplicada a unidades civilizatorias. Técnicamente, el texto está estableciendo una cláusula condicional bilateral.
Si se decreta arrancar, destruir y hacer perecer contra una nación, pero esta nación, este colectivo social, realiza una teshuvá en su conjunto, es decir, un cambio ético efectivo, el decreto negativo es revocable. Ahora, si se decreta edificar y plantar la prosperidad y la estabilidad histórica, pero esa nación incurre en maldad estructural, el decreto positivo también es revocable. El eje no es el determinismo, sino la contingencia moral de la historia. El verbo benihamti, que es me arrepentiré o lo reconsideraré, está describiendo en el lenguaje antropopático la modificación del curso histórico en función de la conducta ética de la sociedad. La profecía, la nebúa, por lo tanto, no es una predicción fatalista, sino un instrumento normativo. ¿Por qué? Porque está comunicando un escenario condicionado cuya finalidad es provocar una corrección. Decir que el texto habla de Goim y Mamlajot y su mensaje es civilizatorio, lo que significa, para que me entiendan bien, queridos alumnos, es que su marco es macropolítico y completamente estructural. El juicio o la bendición se dirigen a sistemas sociales completos, es decir, instituciones, justicia, tribunales, economía, violencia pública, idolatría colectiva, etcétera, etcétera. No específicamente a actos aislados, a actos personales de individuos que no forman parte de una sociedad. Aquí se le está hablando a sociedades enteras. Por eso es que les comento que si algunas religiones o líderes carismáticos han utilizado este texto para decirte que si tú haces algo en contra de o no cumples, vas a perecer, esto no se aplica en singular, se aplica en plural. La categoría relevante es la responsabilidad histórica de las naciones como sujetos morales. En clave noajida, esto es fundamental de entender. El pasaje presupone que los pueblos no judíos están bajo jurisdicción ética divina también, pero no se exige aquí la Torá de Israel como pacto particular, sino solo los principios universales éticos y morales que sostienen la vida humana organizada, especialmente Dinim, que es aplicación de sistemas de justicia, la prohibición de la violencia injusta, la prohibición de la corrupción o el derramamiento de sangre, la idolatría deshumanizante, etcétera, etcétera, los cuales veremos más adelante en clases que vienen, donde hablaremos a profundidad de cada uno de estos 7 mandamientos. La estabilidad o caída de una civilización depende de la coherencia entre su estructura moral y esos principios básicos, de hecho. Por eso el mensaje es completamente civilizatorio. Está estableciendo que la historia no es azar ni destino ciego. Es un proceso gobernado por una correlación normativa entre ética pública y continuidad nacional. Las naciones son agentes responsables y deben hacerse responsables. ¿Por qué? Porque su futuro político es dinámico y está condicionado por su conducta colectiva. Como podemos darnos cuenta, el uso de las normas casuísticas es el antídoto contra la religión falsa de frases. Cuando el Tanaj dice si X, entonces Y, nos obliga a leer con honestidad y verdad, ver escenarios, responsabilidades, límites, géneros y destinatarios reales. Ahí, queridos alumnos, van a morir los mandamientos fantasma, que nacen de sacar un gesto social del libro de Ruth para convertirlo en un ritual obligatorio, o de tomar una ley persa en Esther como un mandamiento de Dios, o de vender a toda persona un pacto nacional de Israel como si fuera una fórmula individual de éxito. Y al mismo tiempo, ahí nace una enseñanza universal completamente limpia. La humanidad puede aprender justicia, puede aprender responsabilidad, practicar la verdad
tener prudencia y ética profética sin apropiarse del pacto de Israel que no le pertenece, ni imitar al judío. Esa claridad del texto, el contexto, el destinatario y el género es precisamente la puerta para vivir una espiritualidad real, sin fantasmas, sin confusión, sin mentiras y con un marco noahida sólido.